Hola a todo el mundo, soy Lala de Dios y hoy en este espacio de encuentros tenemos el placer y el honor de tener un invitado de lujo, de verdadero lujo, el gran maestro del tejido peruano, Máximo Laura. Gracias, Máximo, por estar hoy con nosotros. Es un placer. Para mí es todo un honor igualmente, Lala. De verdad, muy buenas tardes, muy buenos días a cierta parte del continente y buenas noches también, porque habemos en todas partes, así que esta ocasión es muy especial, así que mi primer palabra es saludar a esta plataforma que ha creado Colorearte para la Bienal que organiza la WTA. Una gran institución de largo tiempo y trayectoria y prestigio. Así que para ellos mi saludo, para el equipo y para ti en particular por este privilegio que me da la vida para poder compartir aquello que este oficio ha venido dándose conmigo a través de los años. Es un privilegio para mí también estar aquí contigo. Bueno, Máximo, yo sé que vienes de una familia de tejedores. Yo en alguna ocasión te he oído contar que comenzaste en el oficio ayudando a tu padre, porque tú eras pequeño y él era ya bastante mayor, y empezó la cosa así. Y además conozco a otros tejedores que se llaman Laura también, así que debe ser una familia de tejedores. ¿Cómo fue? Cuéntanos un poco de tus inicios en el textil y luego cómo fuiste creciendo, cómo fuiste evolucionando. Cuéntanos un poquito. Gracias, muchas gracias. Sí, efectivamente, lo lindo de este trabajo es que junta mucho a la familia porque casi siempre es casa-taller. En este sentido, yo nací prácticamente al costado del telar y también soy de una zona de mucha tradición textilera, en este caso Ayacucho. Y es verdad que en el Perú hay mucho del tejido por todas partes, pero Ayacucho tiene un estilo especialmente con el tejido a telar y especialmente con esta cosa que yo trabajo, que es el tapiz. Y simultáneamente también a través del tiempo, hace 600, 700 años, se desarrolló una cultura que en mi vida influyó mucho por su capacidad de haber realizado Wari, la forma como estilizó, cómo se adelantó a lo que ya los artistas plásticos hicieron en el siglo XX con el arte moderno. Esa capacidad de abstracción a mí me sirvió mucho porque fue muy interesante esto. Por supuesto, a esto se suma el legado de los Andes centrales de Sudamérica, que es muy rico y que hacen ya 5.000 años trabajando esto. Así que es una cosa muy rica en realidad. En lo que va a mi familia, efectivamente, algunos de nosotros hemos venido continuando. Es verdad, algunos por accidente y como en mi caso ya en la etapa de la universidad, es como me involucro como vocación, porque casualmente ya viniendo aquí a la ciudad de Lima, la capital del Perú, es que me encuentro con un trabajo excepcional y de arte contemporáneo de Kela Kremashi, a quien considero mi maestra, y hace una exhibición en una galería de arte aquí que ya en este momento tampoco existe, pero es allí donde yo me encontré con el arte contemporáneo y vi posibilidades de poder desarrollar este trabajo como una vocación, como una forma de realización, principalmente para hacer una expresión de arte. Así que por ahí ha ido este camino, estoy hablando todavía de la década del 80, y de ahí pasan ya como otros 40 años hasta ahora, que es una tarea muy rica en realidad, que ha venido poco a poco sumándose, por supuesto, en diferentes enfoques, unos por el color, unos por el diseño, otros por la técnica, cosa que nunca ha desaparecido, por ejemplo, esa parte. Y en fin, esta obsesión ha sido parte de la terqueza de entregarse a la vida y poder encontrar estos trabajos, ¿no? Ya. ¿Y cómo llegaste? Yo me imagino que comenzaste con un taller donde, bueno, después de aprender ya te organizaste tu propio taller. ¿Y cómo llegaste a la idea de tener? Yo he tenido la suerte, la enorme suerte de poder visitar tu taller en Lima. Sí, Si es verdad. recuerdas, allí desde el ministerio, Absolutamente.
me mandó para allí y que pasamos un día estupendo, me enseñaste los talleres, los telares, la gente tejiendo, la exposición. ¿Cómo llegaste a la idea de tener un gran taller como este? ¿Y cómo se dirige un taller que hay mucha gente tejiendo a la vez, que el trabajo tendrá que estar muy planificado? Cuéntanos un poco de esto. Perfecto. El taller familiar normalmente involucra al hijo, a la esposa, dependiendo del número de la familia. No, somos 5 hermanos en realidad, y mi madre y mi padre, entonces era un taller familiar pequeño. En el caso mío, cuando ya migro a la ciudad de Lima, en este caso donde en este momento hablo de Lima, comienzo a trabajar solo, es verdad, y poco a poco comencé a integrar a más miembros porque encontré que la naturaleza de este oficio, que es muy lento, es un proceso largo en realidad, porque cada uno es un proyecto entero en la que hay que primero pintar, incluso dibujar, pintarlo, luego elegir cuidadosamente los colores, desarrollarlo cada uno de estos, que en ese entonces, por supuesto, yo resolvía cada una de ellas. Pero se ve que con una capacidad de transferencia, digamos, de estos conocimientos, de esta tecnología, se puede incorporar a otros integrantes, a otros miembros y generar el taller. Poco a poco este taller ha venido prácticamente encontrando especialización en la medida en que se encontraba que habían áreas específicas que podían ser, por ejemplo, un área crítica y muy importante y posible implementar bajo parámetros o bajo formas, bajo técnicas específicas, es un laboratorio de color, porque en el caso de este estilo, es importante interpretar la pintura que uno tiene para poder obtener los colores y luego eso llevarlo al telar para cuando se materialice en forma de tejido. Esa área fue muy importante y crítico y felizmente se encontró, y eso es una de las cosas que en estos largos tiempos en la que hago también enseñanza en pasantías, en cursos, talleres, etcétera, también me gusta transferir, porque es interesantísimo realmente cómo es que sobre la base, por ejemplo, de 10 tonos o 10 tonos que pueden ser diferentes colores, uno puede obtener 3, 4, 10, 15 o más, desde cosas así dramáticas hasta cosas bastante suaves en transición en color y realmente vibrantes todas ellas que nos pueden dar lugar a trabajar luces, esa especie de efectos de 3D y todo eso. En realidad eso es muy interesante. Después hay otra área, por supuesto, el del tejido, que es posible trasladar también como conocimiento, porque realmente uno lo que hace es encontrar una textura, es encontrar, digamos, un artificio, un recurso, una forma de trabajar. Esas cosas son cosas que pueden enseñarse, como lo que se hacen justamente en los cursos también. Y entonces se puede prácticamente especializar. En el caso del taller, siempre ya tienen una experiencia previa de algunos años y gran parte de ellos provienen justamente de la zona de donde procedo, en la que ya vienen ya con cierto conocimiento y tradición artesanal textil. Esa es posible y por eso se ha venido incorporando. Y por supuesto, de una u otra, la diferencia son sus capacidades, su virtuosismo, su capacidad de ingenio y esas cosas que el talento va generándose y el gusto propiamente por ser tejedor. Porque el acto de ser tejedor realmente es asombroso porque simplemente cuando uno tiene los hilos, uno puede transferir y transformarlo en algo totalmente bello en realidad. Igualmente hay otras áreas, por supuesto, como la logística, que hay que hacer que ganemos el tiempo propiamente y eso es algo extraordinario. Entonces, ha venido especializándose poco a poco, como ha venido creciendo, en realidad hay que incorporar. Por eso un taller implica realmente conocer el tamaño de la misma y de acuerdo a eso uno prácticamente va necesitando o va creando esas áreas y luego en realidad todas ellas se complementan para
materializar precisamente aquello que uno está visualizando y quiere desarrollarlo como una obra suya. Este trabajo para mí es un trabajo totalmente cuidadoso, muy detalloso, porque siendo que algunas obras necesitan largo tiempo de producción, es preciso, antes de que comience a ingresar al telar, que es el momento máximo para poder traducir la visión o el pensamiento que uno tiene, poder definirlo claramente. Es así, por ejemplo, que encontramos que el dibujo que se hace se tiene que ampliar al tamaño de la obra. Esta hay que llevarla al telar y parcialmente ir pintándole, digamos, transfiriéndole en el urdido y que permite realmente garantizar la forma, por ejemplo. Y entonces, en el acto del tejido, lo único que hace uno en realidad, aunque pareciera poco, porque en realidad es el más importante, es interpretar, es incorporar aquello que está previsto para poder hacerlo en el exacto lugar, en el exacto momento y en la proporción exacta. Todos esos pequeños detalles se van ajustando y luego dan como resultado obras como las que tengo aquí en mi espalda. O sea que si te entiendo, si te he entendido bien, los tejedores trabajan con un cartón debajo, bueno, lo que se llama un cartón en tapicería, que no es un cartón realmente, será un papel más fino, que es donde está el dibujo y lo van dibujando sobre la urdimbre y van siguiendo esos contornos. Sí, si nosotros nos acercamos exactamente para la elaboración y construcción del tapiz, lo que el tejedor tiene a su disposición son los colores que van a tener que ingresar en la elaboración del trabajo, de tal manera que cuidadosamente tiene que ser preparado para cada área, para cada lugar que va a contener este tapiz, los colores. Esos colores ya están desarrollados. Evidentemente, en el proceso se pueden incorporar nuevas cosas si uno quiere, eventualmente por necesidades, digamos, de algún artificio o una técnica específica, incorporarlo. Luego tiene, por supuesto, la pintura, que puede ser en forma de fotografía o en forma de láminas, etcétera, que está visible, por supuesto, para que le sirva para los fines de lo que significa justamente interpretar. Luego viene el cartón, el dibujo ampliado. Nosotros utilizamos actualmente el ploteo. Anteriormente eran papeles tipo cartón que permitían sobre eso manualmente dibujarlo a escala, ampliarlo a escala. Actualmente la tecnología, felizmente, nos permite poder hacer el ploteo y entonces podemos inclusive personalizar muy rápidamente a la necesidad de nuestros amigos que consumen nuestros trabajos. No es así en la medida que fuera. Este material le sirve en realidad, porque lo hacemos un doblez de 30%, 30 centímetros por 30 centímetros, porque esa es la mesa de trabajo, es aquella que está del tejedor frente a que empaqueta el batidor, ¿no es así? En esa área, esa parte de la primera parte se dibuja porque se pone en la parte de atrás y se pasa con una tinta indeleble, por supuesto, sobre el urdimbre y entonces allí ya tienes los primeros 30 centímetros y así sucesivamente ir incorporando. No es necesario dibujarlo todo el tapiz en realidad en el momento, sino cada 30 centímetros en la que está doblado este material. Y, por supuesto, él tiene el conocimiento o puede tener un soporte técnico también para los fines de aquellos que se van a incorporar como técnicas. Esto propiamente pasa en la parte de los prototipos propiamente o en los estudios, porque la experimentación, el estudio y todos esos es anterior a todos estos en realidad. Por eso es que este proyecto no necesariamente es lineal, uno trabaja y luego lo obtiene, no. Puede ser en algunos casos de comisiones o cosas que uno quiere convertirlo inmediatamente, pero normalmente toda esta etapa pretelar, yo llamo pretelar, antes de subir al telar, todos esos están en proceso y permanentemente, como actualmente sigo desarrollando también. Y luego esta parte del telar
que incluye todo este conjunto de procesos o elementos que tratar e interpretar. Después de ello, por supuesto, ya fuera del telar, hay otra serie de actividades o elementos que hay que agregar para poder concretar y tener pues colgado el trabajo, ¿no? Y volviendo al telar por un momento, ¿qué grado de autonomía tienen los tejedores, si es que tienen alguno? O sea, tienen ya has explicado que el diseño les llega ya hecho, pero en cuanto a las texturas, bueno, me imagino que los colores también ellos saben qué color tienen que usar en cada área del diseño. Y luego, en cuanto a la textura, es decir, ¿hay algo que ellos puedan improvisar o ya realmente el trabajo ya les viene decidido? En la parte de la interpretación como forma no hay problema porque eso el dibujo lo tiene, eso no es posible improvisar, eso ya está definido y solamente hay que dibujarlo en el urdido. La parte, digamos, del color también no es necesario improvisar. Sin embargo, por supuesto, la capacidad de interpretación del telarista es absolutamente trascendente e importante para la obtención de esa interpretación, porque no todos podemos ver el color exactamente tal igual como aparecería aparentemente en la pintura. Algunos llegan realmente a interpretar de manera extraordinaria e incluso yo diría que agregan dentro de eso. Por supuesto, agregar es decir, a saber en su momento y en la proporción adecuada realmente poner el color que ya se le ha preparado. Y es justamente en la parte de lo que son las texturas la diferencia. A nivel de estudio y experimentación hay muchísimas técnicas que he trabajado, he desarrollado, he experimentado. Todas ellas, por supuesto, no es posible incorporar. Sin embargo, un tejedor cuando llega acá va aprendiendo el conjunto de recursos, artificios y técnicas que se va desarrollando. Nosotros tenemos algunos trabajos que incorporan 3, 4, 5 técnicas, otros mucho más. Y en la parte de prototipos y estudios y lo que yo llamo trabajo de avanzada, allí es realmente lo que solamente el talento, el virtuosismo y la capacidad que pueda tener el tejedor viene en realidad. Lo ideal dentro de esto, por supuesto, es llegar a un punto en el que hayan códigos, que hayan diagramas que permitan traducirlo en este ploteo para que haya un soporte técnico y exactamente se haga lo que uno quiere hacer. Hay criterios que se manejan para poder hacer uso de algunas de estas técnicas y con eso se trabaja, de tal manera que sí efectivamente hay la intervención del tejedor para lograr eso. Sin embargo, hay trabajos, insisto, que sí efectivamente ya tienen ya previsto aquellos que necesariamente deben de ponerse, deben de incorporar como técnica. ¿Por qué? Porque efectivamente allí hay una capacidad de valoración de las áreas, de los motivos que hay en el interior de un diseño. No es que, digamos, si bien es de libre albedrío, uno pone en cualquier lugar la técnica debe responder realmente para realzar, para inquietar, para impactar, para resaltar las iconografías o el sentido realmente del motivo. Esta parte se está desarrollando propiamente y en los últimos tiempos lo que se está haciendo realmente ya es llegar al punto de poder también hacer este trabajo, porque el soporte técnico es sumamente importante si es que uno realmente desea obtener exactamente lo que uno quiere realmente. Y luego, ahora viene bueno, tú sabes que yo soy tejedora también, nada parecido a lo que tú haces, por supuesto, pero yo siempre he admirado por supuesto, a los buenos artistas, los buenos tejedores, pero todavía doy un punto más de admiración a los que además venden, a los que además consiguen vivir de su trabajo y que la gente de su taller también viva de su trabajo. Entonces, a mí siempre me ha asombrado, no conozco detalles, ¿no? Pero me ha asombrado en tu caso ver la gran proyección internacional que has tenido siempre, ¿no? Es bien cierto que tu país, Perú, es un país riquísimo en artesanía, con muchísimos artesanos, con una gran vocación exportadora, porque casi en cualquier feria de artesanía que vayas en Europa, tanto ferias de venta al público como
ferias profesionales de venta al comercio, se ven siempre grandes cantidades de artesanía peruana de muy buena calidad, aunque sean grandes cantidades. Entonces, ¿cómo se hace luego para vender esta magnífica y gran producción de tapices? ¿Cómo te imaginaste? ¿Cómo surgió? ¿Cómo te montaste la red comercial, la red de exposiciones? Te ríes. Gracias, muchas gracias. Realmente es verdad, Lala, este es un tema fascinante, realmente. Es mágico porque aparte de lo que uno, por ejemplo, he recibido la inquietud dicho sea de paso que haya un saludo para Rosa Moya, chilena ella, que justamente habla sobre este comentario que habría hecho por acá, porque es un tema que también inquieta, que es muy lindo en realidad. Efectivamente, ese punto de vista va cambiando también, va reforzándose, porque las condiciones de relación del mundo y de los mercados son bastante dinámicos y cambiantes y hay que ir adaptándose, por supuesto. Sin embargo, hay cosas lineales que sí se pueden encontrar. En general, en ese sentido, yo lo que he experimentado en realidad son casi todos los nichos de mercado que tiene la distribución y venta la distribución, promoción y venta de este trabajo, ¿no? Entonces, hay aquellos que podemos ver en las ferias de los pueblitos pequeños, básicos, ¿no es así? Que vienen por cuestiones estacionales, por fiestas patronales, en fin, también tendecitas que hay allí en nuestros pueblos o en nuestras ciudades. Estos son los primeros y básicos, algunos de ellos inclusive al aire libre, otras van cambiando de escenario y, por supuesto, necesitan cada uno de ellos respuesta adecuada. Una de las cosas muy lindas es la capacidad de adaptación que hay que tener en realidad, en conciencia de lo que uno está haciendo, porque uno desearía, por supuesto, tener sus obras en una colección de museo, pero no es que todos tenemos esa capacidad y esa posibilidad. Es verdad que con el tiempo uno puede madurar y desarrollar, pero también cada una de estos mercados responde en realidad a necesidades, a estilos, a orientaciones, a gustos cromáticos, a gustos estéticos, incluso de materiales. O sea, hay que ser consciente de aquellos, porque si bien el mercado podemos estratificar lo que llaman algunos estudiosos los nichos y luego decir, mira, hay algunos que venden por catálogo, unos venden por online, unos que venden en realidad solo aquellos que importan de tipo abstracto, aquellos que quieren de tipo folclórico o culturalista o ancestralista, en fin. Es en realidad un tema muy, muy rico esto. En mi caso, lo que he hecho en realidad es sobre la base de, felizmente, tener la fortuna de tener reconocimientos, consideraciones especiales, una crítica favorable, méritos que han venido como respuesta a lo que venía trabajando muy arduamente en premios y todo, han permitido en realidad acceder poco a poco desde centros culturales a galerías de arte, a museos y luego a eventos grandes como bienales, trienales, así como con la WTA tuve la suerte allí en México y en Argentina tener premios. Entonces, todo este conjunto de elementos van permitiendo en realidad que el círculo, digamos, de venta y distribución se abra, porque justamente en esos escenarios se encuentran estos distribuidores, en realidad la posibilidad de tener y promocionar su obra. Por ejemplo, ¿cómo he podido llegar a Galápagos? ¿Cómo he podido llegar a Ecuador? ¿Cómo he podido llegar, digamos, a la Smithsonian? ¿Cómo he podido llegar a Art in Action en Inglaterra? ¿Cómo algunas de las exposiciones se han hecho, digamos, en Japón? En fin, puedo decir diferentes cosas. Es por ese proceso, digamos, de haber, digamos, contextualizado la obra en escenarios según como veía que hay este trabajo. Yo no soy ningún especialista en esto, por supuesto. Sin embargo, la buena intuición ha hecho que las respuestas poco a poco hayan concretado en escenarios muy interesantes. De ahí que a Rosa le digo, realmente en la actualidad, en realidad, hay dinámicas distintas de cómo encontrarlo.
porque nos permiten la tecnología, en este caso, este medio tan maravilloso como el Zoom, por ejemplo, nos acercan muy rápidamente. Antes era difícil, ese tiempo que hablamos de repente no había todavía, aunque con ella creo que nos hemos visto hace no mucho tiempo. Pero permiten en realidad poder acceder. Antes uno podía, para estas tendencias, para conocer ciertos mercados, había necesidad de poder ser parte de la compra de algunas revistas especializadas, o, en fin, diferentes mecanismos de cómo investigar y qué tipo, digamos, de consumidores y qué tipo de productos, qué tipo de arquitectura tenían para poder incorporar. Actualmente, en esta etapa de pandemia, por ejemplo, me interesa muchísimo ingresar a esta parte de lo que significa este macro del microcosmos, en este caso el virus. Y eso es una reflexión que estoy haciendo y estoy trabajando en esa dirección. Y veo que realmente hay una cantidad de posibilidades para entrar a segmentos totalmente especializados y que puedan querer eso. Y, por supuesto, queriendo también desarrollar mi propia obra. Ya, bueno, te has adelantado porque te iba a preguntar efectivamente cómo te ha afectado la pandemia. Es decir, cómo hay muchos artistas con exposiciones canceladas, los museos muchos están cerrados y los que están abiertos, por ejemplo, en Madrid están abiertos, pero no va mucha gente porque la gente le da un poco de miedo ir. Ahora aquí tenemos en septiembre, esta semana se abren las galerías de arte que han decidido hacer una acción conjunta y abrir todas a la vez para intentar animarse unas a otras, pero claro, tenemos medidas de que no puede ir mucha gente a la vez tampoco, es decir, que está un poco complicado, ¿no? Para artistas, para galerías y para museos. Entonces yo te iba a preguntar cómo te había afectado a ti eso. Como yo... Mira, muchas gracias. Esto sí, hablando de lo contemporáneo realmente, o de lo actual, diría más bien, sí, efectivamente, este sector es de lo que aquí llamarían los más golpeados, ¿no es así? En mi caso, lo que ha pasado es que, pues, ha cortado un 60% de mi capacidad de distribución y venta del trabajo, que es muy importante para que el conjunto, el 100% de la capacidad instalada y el proyecto siga avanzando. Porque se reduce propiamente a esta parte ya que tiene que ver justamente de esta tecnología nueva, el online. Es cierto que nosotros tenemos una presencia virtual desde hace muchos años, pero igualmente es un porcentaje en realidad de nuestra capacidad de distribución. Entonces, sí, efectivamente afecta. Sin embargo, como todas las cosas, todas y entendidas como tal, valorada como tal, es posible transformar este tipo de oportunidades en algo totalmente diferente y especial. Particularmente en mí, lo que me ha dado no es descansar, es más bien darme mucho más trabajo, es duplicar mis esfuerzos. Primero, estar preocupado, por supuesto, por continuar trabajando, que felizmente por el momento no ha sido afectado para nada todavía, salvo un encierro obligatorio que tuvimos unos 3 meses. De ahí en adelante estamos caminando muy bien. Y luego, en realidad, trabajando con una nueva producción, con una nueva visión realmente. Y este es un homenaje a un evento que fui parte hace muchos años en Estados Unidos, en Carolina del Norte, en Headboard Island, en la que participé en una especie de encuentro de artistas haciendo pues el no boundaries, o sea, sin límite. Y efectivamente me he propuesto hacer esta parte de retarme en uno de los aspectos importantes, en este caso, la parte de las estructuras del tejido, en la parte de abrirme no solamente el tapiz, sino entrar realmente a una exploración del textil, porque el textil, como entiendes, es mucho más amplio que el propio tapiz. El tapiz es una pequeña parte nada más, porque esto tiene que estar prácticamente pegado a la pared, pero el tejido no es eso, o el textil no es eso. La WTA muestra en cada una de sus versiones, en realidad, posibilidades increíbles y por supuesto, cuando uno va a este tipo de eventos, uno encuentra
posiciones y versiones absolutamente ingeniosas y muy interesantes. Y dentro de esa exploración estoy en este momento, en realidad. Así que trabajando mucho, haciendo que el equipo siga desarrollando lo que estaba en su dinámica. Por supuesto que esa cosa se ha detenido un poco porque, bueno, es parte de las circunstancias y hay que pasarlo así. Así que, no, probablemente en poco tiempo, más bien a 2, 3 meses, yo tengo ya otra oferta para poder compartir con todos nuestros admiradores, con nuestros amigos, con todos los amigos que nos están acompañando también actualmente a través de las redes y, como no, en los distintos eventos, porque sí, efectivamente, se frustró algunas exposiciones, una de ellas que esperaba para el mes de julio, por ejemplo, era en Inglaterra una exposición muy interesante, pero también una itinerante de cursos que se iba a desarrollar allí, y eso se van prolongando, y esa y otras actividades que habían de ese tipo están trasladándose no solamente para el próximo año, sino por las necesidades de programa y adecuamiento, incluso para los siguientes años, para el 22, 23, así que hay que seguir nada más adecuándose y adaptándose a esta realidad. Claro, o sea que dentro de unos meses quizá podamos ver esculturas textiles de Máximo Laura. Absolutamente, sin duda, Lalita, sí, sí. Hay cosas muy, muy lindas realmente, y eso es una cosa que no viene de ahora realmente. Esto viene justamente con Kela Kremasi, y siempre voy a estar agradecida a esa conmoción que ha generado en realidad en mis emociones, en mi sentimiento y en mi capacidad, el verlo en realidad con esos volúmenes de ella. Y yo hice experimentos en ese tiempo, algunas cosas realmente rompiendo el urdimbre, así que en esos trabajos uno no sabía por dónde empezó la obra y dónde está la cosa y cómo apareció eso, y eso es realmente algo totalmente extraordinario, que en este momento lo que estoy haciendo en realidad es llevarme al límite también, como siempre suelo hacer también, pero esta de manera particular me regala en realidad oportunidades de tiempo para poder no solamente reflexionar, sino trabajar y explorar todos sus vertientes, en este caso de materiales, en fin, mixtificar en realidad diferentes técnicas textiles que existen a disposición de nosotros, que además han sido estudiadas y han sido experimentadas hace mucho tiempo, poco a poco. Lo único que estoy haciendo es reunirlas todas ellas y comenzar a hacerlo algo orgánico y convertirlo en un proyecto y una nueva versión de este trabajo. Hay una pregunta, bueno, hay más, pero una que he visto de Liliana Adragna, de Argentina, que me pregunta si haces formación, es decir, si aparte de trabajar en formación con los tejedores de tu taller, si haces formación. Sí, sí, efectivamente, eso es una cosa que yo vengo haciendo desde el año 85. A las principales zonas textileras de mi país he viajado, he conocido con ellos, he compartido con ellos, y la pretensión era desarrollar productos con características exportables, dirigidas especialmente al mercado norteamericano. Y entonces la idea era entrar ser una especie de enfermero o médico, y era una especie de clínica en realidad. Lo que implicaba era ver, oye, ¿en qué está mal el problema? ¿No? O sea, no mal, pero ¿qué podemos hacer para mejorar esto? No es que en realidad los productos que encontramos son malos, no. Era en realidad encontrarle unas condiciones, unas caracterizaciones que permitan en realidad transformarse y adecuarse especialmente a la invasión de las casas, porque tú sabes, lo que hacemos los tejedores, en realidad los artistas textiles, es invadir al cuerpo, invadir a las casas, invadir a los espacios, y por todos lados felizmente tenemos oportunidad de poder ofrecer. De esa misma manera hubieron cursos taller, sigo dictando todavía cursos taller, inclusive las pasantías que he hecho ya algunos años siguen dándose. Y mi hija Paola actualmente ya se ha incorporado al trabajo plenamente, y eso me da mucho gusto. Realmente ella, por ejemplo, ya está desarrollando... Máximo, ¿sí? Perdona que te interrumpa un momento.
Llevas unos minutos hablando, pero se ha apagado la cámara. Vemos la pantalla en negro. Mira a ver, por favor, si la puedes volver a encender. ¿Ahora? No, sigue negro. Se te oye perfectamente, pero no, ya. la pantalla está en negro. Entonces, ella sigue, ahorita en este momento vamos a hacer eso. Ojalá. Claudia, quizá tú mientras podrías poner algunas imágenes del taller de Laura, del taller de Máximo. Entonces, lo que seguimos es desarrollando en otros formatos, dirían, ¿no? ¿Ahora está bien? Ahora está bien. Gracias. Muchas gracias, Yeli. Buenos asistentes técnicos tienes también. Sí, yo solamente sé tejer nada más y hacer algunas cosas y de ahí la tecnología felizmente me ayudan. Me parece a mí que eres un genio en varias cosas. Gracias, sí. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿cómo ves Te voy a hacer una pregunta que va a salir en todos los... Ya salió ayer en la conversación que tuve con Beatrix Sterk y va a salir en todas las conversaciones porque es la pregunta del momento, ¿no? ¿Cómo ves tú este resurgimiento que en este momento tiene el arte textil? Porque ahora mismo hay exposiciones de arte textil en museos en los que nunca entró, en museos de arte contemporáneo, porque museos textiles siempre ha habido, claro, es su campo. Pero ahora mismo estamos viendo artistas textiles en los principales museos de arte contemporáneo de Occidente, bueno, y de Japón también, y también en galerías de arte. De repente hay como un gran interés por el arte textil. Y esto se está manifestando tanto en exposiciones de grandes figuras pioneras del arte textil de los años 60 e incluso anteriores, como Annie Albers, y también en que muchas galerías están exponiendo arte textil de gente joven, de artistas que están empezando. ¿Cómo esto lo has observado tú también en Perú? ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinión? ¿Por qué piensas que sucede? ¿Qué te parece? Realmente esto es algo que emociona y probablemente es aquello que motiva también la forma como estoy en este momento dando respuesta aún en estas circunstancias y yo creo que sí, efectivamente, lo que bien observas está ocurriendo en realidad. Es increíble cómo en los últimos, yo diría, 10 años la cosa está cambiando notablemente en realidad. Hay instituciones tan importantes en Australia, en Nueva Zelanda, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, etcétera, etcétera, que están fortaleciéndose e incorporando en realidad no solamente a aquellos que han venido trabajando largo tiempo, o a juventudes en realidad. Y eso es una gran cosa. Más aún, sí, efectivamente he visto que hay numerosos museos que están exhibiendo obras y eso es fabuloso realmente para los fines nuestros, porque en los años 80, 90 sí yo vi ya un poco como que cerrándose incluso este mercado. Yo llegué a París y comencé a encontrar solamente una galería que podía hacerse una exposición textil y allí incluso estaba prácticamente orientado para la tela, ni siquiera para lo que uno podía hacer. Y esas cosas comenzó en Europa misma en realidad a decir, ¿qué pasó con esto? ¿No? Pero eso ha cambiado y eso es muy buena noticia efectivamente y es un gran estímulo y por supuesto a los jóvenes les insto que piensen que ahí realmente se están abriendo diferentes mercados. Pero no solamente en realidad de eso. Yo creo que hay instancias de decoración también que están incorporando notablemente esto, no solamente como esculturas, sino como instalaciones y también como productos, digamos, de decoración. Y eso es absolutamente valioso realmente. En ese sentido, felicito que existan organizaciones como en el caso de Sudamérica, por ejemplo, muchas organizaciones muy sólidas y largo tiempo, como el de Argentina, el de Chile, en realidad, que hacen muchos eventos, muchos conversatorios, seminarios, muchas exhibiciones, y eso es realmente absolutamente valioso. En el caso del Perú, si bien existe una producción importante de los textiles, más se ha orientado, veo que se ha orientado mucho más en realidad
a lo utilitario realmente, ¿no? Son productos más bien de consumo personal, de consumo del hogar y que son, por supuesto que son súper bellos también, ¿no? Pero en eso se ha dado y en cuanto a lo que significa, digamos, mercado, yo lo veo también bastante débil, muy débil realmente. Hay pequeños espacios, pequeñísimo espacio en realidad en la que uno puede hacer. Por el contrario, al mundo, Perú está al revés. Mira, parece que... entonces, en teníamos nosotros algunas exposiciones está bien, en galerías y en este momento está un poquito como que no tenemos. Sin embargo, hay dos eventos muy interesantes permanentes anualmente. Uno que se hace como un concurso en la parte sur, pero sí es verdad con un sesgo bastante culturalista, casi ancestralista, diría ya. Yo, por allí está allí. Y también hay, nosotros tenemos también el plus ultra moderno ya también por ahí, por algún lado. Y por supuesto estamos en el medio de aquellos que estamos trabajando largo tiempo en esto, pero que no tenemos, digamos, acceso dentro de esto y por eso nosotros apelamos, en mi caso, apelo mucho en realidad a mi presencia internacional, ¿no? Si me permites un momento, quería dar un aviso a los participantes que estáis escribiendo preguntas. En la parte baja del chat tenéis que elegir a quién se le mandáis la pregunta. Y la primera opción es para todos los panelistas, quiere decir que solo los veo yo. Yo creo que es más interesante que el resto de participantes también vean lo que estáis preguntando. Escoger, por favor, la segunda opción que pone todos los panelistas y participantes. Porque si no, solo lo vemos Máximo y yo. Bueno, y la organización, pero no es el caso. Bueno, yo os lo digo porque está viendo alguna pregunta interesante, pero no estáis viendo ni las preguntas ni las respuestas, a no ser que se lo pase yo a Máximo. Por favor. Tenemos una pregunta muy interesante de Daniela Contreras. Daniela, ya había visto tu pregunta, pero ahora la ve todo el mundo. Muy bien. Daniela Contreras es una tejedora chilena que tiene una formación en la Universidad de Textil y con lo cual conoce las técnicas del tapiz clásico a la europea. Esto lo conozco porque esta semana he participado en una Bienal Textil en Portugal y ella tuvo una presentación allí y habló de esto. Entonces ella ahora pregunta, dice, la tapicería es milenaria en los Andes. Lamentablemente ha sido una de las técnicas más perjudicadas desde la conquista, generando que hoy en día no existan tantos artesanos dedicados a esta técnica, a diferencia, por ejemplo, de la faz de urdimbre. ¿Por qué crees que se debe esto? Y bueno, en realidad eso es todo un misterio, el hecho de que en realidad haya desaparecido semejante capacidad realmente en el tiempo, ¿no? Yo he tenido acceso a algunas investigaciones de textiles y en la parte del tapiz sí ha habido un híbrido en realidad como continuidad a partir del siglo XV hasta el XVIII en realidad, en la que había una especie de intercambio, diría, de técnicas y conocimientos de Europa, especialmente de España con la del Perú. Y ha habido en realidad cambios bastante sustanciales en lo que significan diseños propiamente. Entonces estaban orientados más bien para las casas que tenían una arquitectura diferente y un uso totalmente diferente, por supuesto. Y entonces de esas lo que tenemos son pequeños restos, es verdad. No han tenido esa capacidad increíblemente, por eso digo es misterioso, de conservación en el tiempo, ¿no? Pero también en este momento no podemos garantizar en realidad la calidad y la capacidad de vida que puedan tener los productos en el tiempo, porque no hay conservación, por supuesto, no hay, los cambios son muy rápidos en realidad, yo diría, hay algunos que cambian su decoración muy rápidamente y de pronto se vuelven anónimos y desaparecen estos trabajos. Creo que por ahí se ha venido trabajando en realidad aquí en el Perú permanentemente, pero ya
no con ese estilo en realidad que se conocían como culturas en realidad de la que tenemos restos muy interesantes. Lo que se sabe aquí en el Perú es que más bien a partir de los años, ya en el siglo XX, a partir del 30, 40, hay ciertas zonas, especialmente las zonas donde hay minería, comienzan a de nuevo resurgir talleres, grupos de pueblos enteros que comienzan a trabajar y hay expresiones valiosas de ese tiempo. En la parte norte, en la parte sur central. Hay varios lugares realmente que se conocen de trabajos en el Perú en lo que es tapices y luego ya entrado a mediados del siglo XX, en los años 50, 60, ya aparece en realidad con mucha fuerza en la zona de Ayacucho y hace expresiones realmente valiosas en lo que es el tejido, especialmente en telar. Nosotros sabemos que el telar, bueno, ahora ha cambiado ya en sus modelos. Hay un modelo que fue una hibridación entre suizo-peruano, pero principalmente ha llegado el del pedal, felizmente con aporte de España en realidad. Ese telar actualmente no se ha modificado mucho, sin embargo, por supuesto, para su producción hay uno que otro accesorio que hemos agregado y a la modernidad nos permite en realidad hacer mucha ampliación dentro de esto. Así que yo creo que hay un gran sector dentro de esto en realidad que está trabajando, hay una juventud y una parte todavía de estos digamos, productores que hacen cosas muy ricas y valiosas en realidad para el trabajo del Perú. Y sí, debo reconocer que los Andes centrales del Perú, en su mayoría realmente trabajan mucho la técnica de urdimbre, de la cara o del urdimbre, ¿no? Bueno, tengo varias preguntas, pero vamos bien de tiempo. Vamos a ver. Aquí hay una pregunta de Arabel Fernández que dice, ¿crees que estas grandes posibilidades que se están dando en otros países en cuanto a la difusión del arte textil se pueden dar en el Perú? ¿Qué se necesita? Acabamos de hablar. Sí. Mira, Alan, por supuesto, interesado yo, como nadie, porque realmente es una pasión, me gusta muchísimo en realidad. He querido involucrarme muchas veces en organizaciones, han habido iniciativas distintas. Alguna vez cuando la parte de Iberoamérica, a partir de iniciativas ahí en Puerto Rico, comenzó a hacerse cosas, la parte de saber que existen estas colaboraciones con CIARD en el caso de Argentina o del CAT o Chile Crea y todas esas cosas, daban iniciativas en realidad para poder hacer también un trabajo orgánico aquí. Y han habido iniciativas de gente no solamente directamente ligada al tejido, sino de otras personas que han querido hacer fundaciones, han querido hacer organizaciones no gubernamentales, pero con ese criterio de hacer y de generar aquí una bienal, o por lo menos concursos nacionales permanentes, ¿no? Y sostenibles. Y ha habido ese tipo de iniciativas. Penosamente, en el tiempo se han diluido por una y otra circunstancia, en la medida en que no se encontraban respuestas, algunas cosas de tipo económico, por supuesto, y la otra parte de tipo logístico. Sí hay iniciativas de este tipo y saludo, por supuesto, algunas invitaciones aquí en el Perú de poder incorporarme a alguna de estas organizaciones siempre. He trabajado arduamente un tiempo también para convertirlo en una especie de sede también. ¿Por qué no soñar del Perú para la WTA? Porque sería lindo realmente ser sede y habría un encuentro, un evento de ese tipo y esas cosas. Pero a nivel de organización realmente no hay algo concreto, siempre han sido iniciativas un poco temporales realmente, ¿no? Ojalá que pueda darse lugar allí y también hayan más centros de distribución y venta acá. Hay algunas ferias muy importantes, realmente cada año 2, 3. Hay algunas ferias estacionales también, como en el Día de la Independencia del Perú, en el fin de año y todas esas cosas. Hay algunas casas de decoración en las que se vende también permanentemente este tipo de productos. No muchos, pero hay lo necesario. Pero sí, realmente hay un buen movimiento y la mayoría lo que está haciendo en realidad es salir a lo que acabas de decir como exportación y para estos eventos y ferias básicamente internacionales, ¿no?
Pues muy bien. A ver, hay tantas preguntas que voy a tener que escoger. Hay otra pregunta relativa a Perú de Liliana Ravna, que te pregunta, que dice que considero que el arte textil no tiene mucho lugar en las universidades. ¿Eso es diferente en Perú, quizá, por su tradición textil, o tampoco hay textil en las universidades en Perú? Gracias, muchas gracias. Sí, realmente es impresionante cómo la tradición es mucho más fuerte que la propia academia en realidad. Yo creo que las mayores escuelas y las universidades, bueno, quizá no a ese nivel, pero sí los lugares donde uno aprende y conoce este trabajo, sí son con los talleristas o con el maestro tallerista realmente, ¿no? En los cursos y eso. Es más empírico. Yo respeto muchísimo, por supuesto, lo académico. Yo alguna vez, hace muchos años, quería encontrar aquí en Sudamérica, en realidad, alguna universidad que podría yo continuar en lo que es estudio de arte textil. Sin embargo, no encontraba sino organizaciones, en realidad, que brindaban cursos muy cortos realmente, y eso es todo lo que se podría encontrar. Acá en las escuelas de Bellas Artes existió el programa de textiles, pero como un curso optativo y con pocas horas de trabajo, de taller, que evidentemente resultan insuficientes para estimular y para desarrollar, pero tampoco tenían el estímulo como para hacer surgir, digamos, artistas textiles dentro de lo que es allí. Existe, es verdad, programas de arte en algunas universidades acá. Hay una universidad, la Católica, de la que salen algunos de los que exponen trabajos de corte totalmente contemporáneo. Y después realmente como arte textil no existe realmente. Yo entiendo que más está orientado a la moda, está más orientado a aquellas cosas que tienen que ver con la vanguardia y todo eso, ¿verdad? Hay una pregunta relacionada con la formación. Jaime Valdés pregunta, dice, admiro tremendamente el trabajo del maestro Laura, pero he notado que las actividades formativas están dirigidas a los turistas. ¿Existen actividades de formación de artesanos? ¿Existe la beca Máximo Laura para que puedan... Muy buena pregunta. Para que puedan existir residencias de artesanos textiles en sus talleres? Gracias y felicitaciones. Wow, de verdad que un desafío. De verdad que le agradezco muchísimo primero su aprecio, le agradezco demasiado en realidad, así como a muchos realmente no sé cómo agradecer su aprecio y gracias en realidad por seguir este humilde trabajo. Pero sí, efectivamente, aquí existen algunos seminarios, algunos cursos, hay asistencia técnica dirigida específicamente a lugares, hay esas iniciativas de clínicas, etcétera, pero son para productos exportables en realidad, no es para propiamente el arte textil. En el caso mío no es porque sea precisamente para los extranjeros. Sí, quizá sí efectivamente por el tipo de formato, por el nivel, la cantidad que se convoca puede hacer que se sienta eso efectivamente, porque para poder hacer una asistencia, digamos, técnica o una transferencia de tecnología dirigida y personalizada tiene que ser un grupo reducido, porque el poder trasladarse de uno y otro participante efectivamente requiere eso, por eso es que los cupos son como, en este caso lo que hago pasantía son 5 máximo, ¿no es así? Es todo un piso, cada uno tiene su telar y trabajan por supuesto. En la parte del formato que está haciendo Paola, mi hija, actualmente sí ya tiene convocatorias para 20, 30 personas y entonces de alguna manera estamos encontrando mecanismos pedagógicos que permitan esa transferencia que se sienta todavía personalizado y pueda satisfacer, digamos, las inquietudes de los participantes, porque efectivamente lo que queremos es transferir, en este caso, por ejemplo, 12 técnicas en tan breve tiempo. Estamos hablando de 40 horas, 70 horas, muy pequeño en realidad, muy intenso. Y entonces los que vienen al taller realmente se sienten súper cansados después de una semana o 2 semanas realmente, porque es un trabajo bastante denso y con transferencia permanente, diaria de algunos de estos recursos que requieren en realidad una dedicación
muy plena. Que me gustaría tener pasantías acá, por supuesto que sí, que si pudiera desarrollarse algún tipo de becariato o algo así, realmente sería un honor para mí. Siempre una visita y una transferencia de conocimiento o de lo que uno conoce realmente es todo un lujo, porque siempre he dicho, quien enseña, aprende. Así que, ni modo, estoy dispuesto a seguir aprendiendo. Hay varias preguntas, varias personas que han preguntado lo mismo. Una de ellas, Rosa Moya, otra vez, que te preguntan si vas a dar talleres online. ¿Lo planteas? ¿Lo plantearías? Sí, hemos conversado bastante con Paola realmente al respecto. Yo creo que ayudaría mucho inclusive para concretarse esto, para que se convierta en futuro libro, porque sí, efectivamente, de los varios años, de los muchos años de visitantes que ha tenido el taller, hay muchos que han querido verlo en formato de libros, por ejemplo. No es igual en realidad la transferencia que se hace de manera directa con el libro, pero con una buena pedagogía, con una buena diagramación, yo creo que sí se ayuda, sí se puede trasladar realmente el conocimiento, y este formato de los videos podría ser realmente un avance, porque créanme por favor, y de verdad que esta es una experiencia que me pasa, Lala, es que la experimentación, la experiencia se va produciendo permanentemente y va sumándose en realidad. Y yo digo, mi vida es tan corta que probablemente va a ser hecha en mi trabajo solamente un porcentaje ínfimo. Estamos hablando de 10, 15% en realidad. Todo el otro material está allí, experimentado, trabajado. Y yo siento que eso es muy bueno y pueden usar los tejedores en realidad. Ojalá se convierta realmente en esto. Estamos evaluando la posibilidad de hacer esta forma de trabajos para poder transferir, digamos, una, dos técnicas o tres técnicas simultáneamente en cada módulo o grupo de video en realidad. Ojalá en breve tiempo podamos ofrecer eso también. Sí está dentro de nuestra vista, porque realmente el poder trasladarse lejos es toda una energía tremenda. Yo cuando he ido a Nueva Zelanda, por ejemplo, tengo que llevar con todos mis telares, con todos mis materiales, etcétera, efectivamente, pero sí se pueden tener formatos como para trasladarlas todas ellas, pero siempre se lleva a limitado. Pero este medio, por ejemplo, que estamos en este momento compartiendo, es extraordinario porque nos permite ampliar muy rápidamente y nos acorta en realidad espacios, nos acorta tiempos, nos acorta mucho los recursos, así que sí, efectivamente, creo que en el futuro va a ser totalmente necesario en realidad el hacer trabajo online. Luego hay algunas preguntas que preguntan por las influencias en tu trabajo. Por ejemplo, Cecilia Arango de Colombia, dice, desde luego tu trabajo viene desde la tradición e identidad cultural indígena peruana. ¿Qué influencias has tenido del arte abstracto, expresionismo u otro foráneo? Y Gloria Serrano, de Córdoba, Argentina, que de paso agradece los comentarios de las obras que publica, dice, ¿los colores que utiliza es una continuación de la época que usted era pintor o es su cosmovisión de lo que usted percibe sobre la realidad? Gracias por las preguntas, les agradezco muchísimo, realmente. En cuanto a lo que es, digamos, la influencia de artistas contemporáneos, siempre he declarado que efectivamente soy y procuro ser hijo de este tiempo, porque no es posible vivir de un ancestralismo, no es posible vivir de la nostalgia del pasado, no es posible vivir realmente de aquello que no es nuestra raíz. Eso es nuestro gen, es nuestro ADN en realidad, pero de allí que hay que hacer obras para la contemporaneidad definitivamente. Por la profusa difusión, por todos los medios, anteriormente solamente por libros y todo eso, actualmente nosotros podemos acceder, y yo accedo por supuesto a esta información del arte visual contemporáneo de manera profusa, en grandes cantidades. Por supuesto tengo mis elecciones, y eso debe hacer una persona, elegir aquello que esté cercano a sus emociones, aquello que lo conmueva,
Y esa elección es totalmente básica porque realmente la cantidad de estilos, la cantidad de escuelas que existe en el mundo desde el siglo XIX, el siglo XX particularmente en el mundo en artes plásticas es extremadamente grande. Entonces, yo realmente me acerco a aquellos importantes y yo tengo en el Perú algunas preferencias. Por ejemplo, voy a hablar de un maestro que acaba hace no mucho tiempo, bueno, no, ya no nos acompaña, Fernando de Cislo, es extraordinario realmente. Es un ancestralismo, pero con una modernidad realmente fascinante, extraordinaria, con un color extraordinario. Y así como eso, yo apasionadamente puedo en realidad comentar de otros artistas, especialmente pintores, porque hay una ligazón pictórica de mi trabajo con eso en realidad. Y en cuanto a lo técnico, también podría decir una cantidad de influencias efectivamente. Yo creo que lo que se trata es estar en el contexto, conociendo cuanto más es posible dentro del estilo y la visión que uno tiene. Y dentro de eso es elegir y trabajarlo eso efectivamente. En alguna parte uno recrea, pero en otra parte uno tiene que asimilar al lenguaje que viene en el tiempo desarrollando y es extraordinario realmente porque la hace infinital la posibilidad de desarrollar la obra personal. Y por supuesto esto nunca acaba sino hasta el último día. En ese sentido, yo admiro a muchas gentes y a muchos artistas, perdón, a las gentes, y con ellos camino, como digo, en realidad a la sombra de ellas. Y en cuanto a la segunda pregunta, perdón. La segunda pregunta era... Segundo, que como hay tantas... que si los colores que utilizas, Sí. es una continuación de cuando eras pintor, o es tu cosmovisión. Sí, efectivamente. Bueno, en realidad cuando uno se acerca, por ejemplo, a lo ancestral en cualquier punto del mundo, en realidad es bastante limitado. Aquí hablamos de la cultura Paracas, en realidad bastante policromático, es verdad, pero también la organización, la estructura que tiene allí es bastante geométrico y modular. Es bastante limitado realmente. Esto tiene que ver con este instinto, con este deseo de ser pintor, con este deseo de trabajar con el color realmente de manera plástica. En todo caso, esto tiene que ya ver con todo un estudio sistemático, permanente, de trabajo en realidad. Y es un enfoque que además es una de las cosas que es parte de mi búsqueda en realidad, el problema del color. Todo el tiempo estoy en realidad explorando nuevas posibilidades y probablemente esto en el próximo tiempo también va a ser totalmente nuevo, porque eso es la idea en realidad. No es quedarse en realidad en el folclore. Me encanta mi folclore, me encanta este país. En cada una de sus tradiciones, en cada uno de sus cuerpos, lucen hombres y mujeres y en todas las edades, formas y colores realmente extraordinarios y efectivamente de eso voy bebiendo, voy a sus festivales, a sus fiestas, gozo mucho, me gusta bailar y entonces allí en realidad te encuentro inspiración y los toques, digamos, los acentos a este trabajo en realidad de lo que yo vengo desarrollando. Máximo, además de ser un gran tejedor y un gran hombre de negocios, además hablas muy bien. Que seguro que escribes muy bien también. Hay una pregunta desde hace tiempo de Yoshi Anaya, nuestra amiga Yoshi de México. Wow. ¿Qué porcentaje de los tejedores artesanales de Ayacucho continúan produciendo las cobijas y tejidos tradicionales? O si se producen en otras partes del Perú. Muchas gracias, Yoshi, un saludo enorme, gracias por estar por allí, mucho cariño en realidad para México y para ti, para tu obra que admiro. Mira, Ayacucho en los tiempos cambia en realidad. Para mí la mejor versión de Ayacucho en cuanto al tapiz y arte textil ha sido los años 60, 70 realmente. 80 ya fue pequeño remanente realmente. Es verdad que de repente un poco la influencia de este trabajo humilde que vengo desarrollando ha permitido en las 2 últimas décadas influir algo y allí encontrar quienes estén desarrollando esta obra con seriedad. Y yo sí efectivamente veo especialmente jóvenes que vienen trabajando muy bien. En la zona de Ayacucho han sido más respuestas principalmente a las economías cambiantes que hay aquí en este país.
y eso significa en realidad adaptarse a lo que significa el movimiento, especialmente de lo que significa posesionar y promover la obra. Y en este sentido, felizmente el Estado ha hecho un trabajo muy importante aquí, el Estado peruano, para poder llevar a ciertos mercados y en eso colocarlas. Y esa colocación principalmente ha sido para productos absolutamente utilitarios. Por ejemplo, Ayacucho en este momento, la mayoría de los tejedores ya no están teniendo la misma cantidad de telares. Si tienen todavía allí, no les está sirviendo para nada, porque lo que veo allí extraordinario en este momento como capacidad de producción es, por ejemplo, con el bordado, en la que hacen productos realmente increíbles, realmente, ¿no? Entonces, el tapiz como propiamente es totalmente limitado ya a pocos talleristas, y más bien hay una derivación a otro tipo de productos que son parte, por supuesto, de lo que significa la necesidad económica que también tenemos que resolver permanentemente quienes estamos en cualquier oficio, y eso así se entiende, creo, ese fenómeno. Hay varias preguntas también sobre los materiales que utilizas, sobre si utilizas lanas naturales o por cuestión de costos mezclas con materiales acrílicos. Y también hay otra pregunta sobre si has tejido alguna vez utilizando algodón nativo. En realidad, a mí me importa muchísimo en realidad el material como color, antes que por su naturaleza, digamos. Porque para el tejido lo que se necesita en realidad es la flexibilidad. Y cualquier fibra, natural o no natural, tiene en realidad digamos, esa condición. Así que principalmente lo primero que a mí me convoca en realidad para un trabajo es el color. Tanto más color me va a permitir en realidad poder traducir en tapices mis proyectos. Eso es absolutamente importante primero para mí. Si yo pudiera contar, por supuesto, con hasta algodón nativo sería extraordinario. Yo entiendo que en los últimos tiempos hay proyectos de recuperación del algodón nativo, no como un solo color, sino de color precisamente, y uno puede encontrar muchos tonos, y con la mezcla, por supuesto, podemos hacer una paleta extraordinaria, y a mí me encantaría poder usar. Yo estoy abierto en realidad al uso de las fibras, cualquier fibra, al cualquier material, y en los últimos tiempos mucho mayor en realidad, porque considero que en un trabajo de técnica mixta es posible incorporar, según sea necesario y según sea el proyecto en realidad, todo tipo de materiales, incluyendo aquellos que no necesariamente son textiles. Muy bien, pues yo creo que ya vamos un poquito agotando el tiempo. Voy a mirar a ver si hay alguna pregunta más. Alguien pregunta si hablas algún otro idioma, si hablas quechua, como el español. I am speaking a little bit English. Puedo hablar un poquito de inglés, bueno, lo necesario como para poder contactarme, para poder responderlo, para poder escribirlo. Así que los amigos que quieran escribirme en inglés están invitados a hacerlo. Personalmente voy a atenderlos. El quechua es un idioma nativo para mí, así que viene de casa también. Incluso en la universidad seguí literatura y en eso pude estudiar quechua, así que es otro idioma también que me encanta mucho en realidad. Ambas, tanto el inglés como al quechua, lo encuentro en realidad con un potencial enorme en realidad para poder comunicarse, porque ambas tienen la forma, digamos, de traducir el pensamiento. En el caso del quechua es bastante metafórico. Uno puede decir realmente cosas extraordinarias, intraducibles en español como en inglés, realmente aquello en el idioma. Así que yo feliz en realidad dentro de esto. Y para los viajes para Francia y para China, aprendí unas cuantas cosas allí en idioma. Ojalá fuera políglota, sería realmente una ventaja y una cosa extraordinaria para poder estar muy cerca a tantos amigos que tenemos en el mundo. Bueno, yo creo que la pregunta iba más bien encaminada a saber si conservabas
tu idioma materno, digamos, ¿no? El quechua. No, definitivamente. En realidad, saludando un poquito a todos, ¿no? No, sí, me encanta mucho, en realidad. Es más, por ahora, por necesidades sociales, yo uso algo de esto en realidad en el título de las obras, porque sí, efectivamente, como vuelvo a repetir, algunos de estos realmente traducen casi literalmente aquello que estoy queriendo insinuar en alguno de estos trabajos. Así que me gusta también ponerle el título de esto y me encantaría. Y toda vez que tengo oportunidad de volver a mi tierra y también a Cusco, a la que visito justamente por los fines del local que existe allí, el Museo Máximo Laura, bueno, a la que invito, por supuesto, que visiten cuando quieran, también allí converso en quechua. Pues muy bien, vamos a ir terminando, yo creo, y la última palabra es tuya. ¿Hay algo que quieras decir para terminar? ¿Alguna recomendación, algún consejo para los artistas textiles, los jóvenes, los menos jóvenes? Mira, Lala, primero realmente no quiero despedirme, sino agradecerte mucho esta ocasión. Realmente ha sido extraordinario y quizá no haya sabido en realidad concentrar y poder decir las cosas que podía decirlo, porque es increíble en realidad la posibilidad de compartir con este trabajo. Así que te agradezco muchísimo esta oportunidad. Y segundo, otra vez a los organizadores, agradezco muchísimo poder permitirme comunicarme de esta forma, y a los tejedores nuevos, decirles, por favor, no claudiquen por nada si es que ya tienen algún inicio dentro del deseo, dentro de esto, y conviértanlo en su vocación, que realmente es increíble, es ilimitado, y les aseguro que no va a haber quien les saque en realidad si están inmersos dentro de esto, porque el potencial, el trabajo que se tiene, involucra en realidad poder vivir soñando. Y eso es absolutamente lindo, porque a mí me ha dado la dicha de seguir diciendo que yo vivo entre fibras y colores, y vivir entre fibras y colores es realmente un sueño. Así que no nada, sino mucha creatividad, mucha luz, mucha armonía, que tengan en este tiempo una respuesta realmente de mucha energía, que es solamente un contexto pasajero, y luego viene en realidad la gran batalla que es en realidad conquistar, si bien pedacitos de nuestros sueños, hasta lograr aquello que estamos visualizando y queriendo lograr. Por otro lado, finalmente invitarles en realidad sigan visitándonos a la web, a las redes sociales, y tenemos permanentemente publicando los trabajos en el Museo Máximo Laura, en la que hay cosas nuevas y aquellos que creemos que estamos preservando en realidad para la continuidad de este gran trabajo textil que hay en el mundo en realidad, y mostramos ahí los llamados trabajos de colección. Muchísimas gracias una vez más y bueno, hasta siempre. Gracias. Gracias. La última frase tuya la hago mía también. El tejido nos da la oportunidad de vivir soñando. Me parece fantástico. Muchas gracias, Máximo. Gracias, muy amable.